Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos una historia de Stephen King muy buena y muy atrapante que tiene muchos puntos interesantes para tocar. Por eso elegí esta historia. Pero básicamente lo primero que quiero decir es que es un homenaje a Lovecraft, por un lado. Lovecraft, que nosotros estamos viendo todo el ciclo onírico, yo estoy haciendo los videos del ciclo onírico, y porque Stephen King y Lovecraft están muy relacionados, porque uno inspiró al otro. Y bueno, los videos yo hago de Malaz, de Lovecraft y de Stephen King, me parece que todos son espectaculares todos en sí mismos, pero Lovecraft y Stephen King en muchas cosas están muy emparentados. Pero este cuento más, porque es un horror cósmico que está ambientado en el 1850, el protagonista es un señor que se llama Charles Bond, y es muy interesante porque además sirve de precuela a el libro El misterio de Salem Slot, que es uno de los libros más hermosos de Stephen King, y nos vamos a enterar acá de por qué es esta historia, de dónde sale el mal, de cómo es que se origina todo. Entonces, el cuento lo encontramos en El umbral de la noche, es el misterio del gusano, que es la primera historia que aparece, y está ambientado, es muy bueno. El libro está escrito en la década del 70. Entonces es un King joven que escribía, tenía otro, bueno, por supuesto uno va cambiando con los años, pero el estilo literario de esa época es la primera época como escritor, y en este caso, digamos, tiene toda una ambientación espectacular. Entonces, bueno, ¿qué tiene? Esta historia es la historia de cómo una persona, en este caso Charles Bond, que tiene un amigo que es amigo y criado de hace muchos años, que lo acompaña en esta historia, que se llama Calvin McCann. Charles heredan la mansión porque aparentemente es el último sobreviviente de la familia Bond. El primo, que era el último, había muerto de una forma absurda en el lugar, y entonces, bueno, él hereda la mansión y va con su amigo, digamos, y criado a tomar posesión del lugar. Pero él recién había quedado viudo hacía poco. Más o menos es una persona de 40 años. Y este cuento, a pesar de que es corto, yo lo rescaté, no solamente por esto y por un par de cosas que vamos a ver ahora, porque hay un grimorio espectacular que aparece en la historia y que es The Burmese Mystery, que sí es una directa alusión a la historia de los libros de Lovecraft y el círculo de sus amigos. Directa alusión, está tomado de ahí. Pero es escalofriante, porque ese libro es macabro, está en una iglesia donde hay una cruz invertida, y bueno, es espeluznante. Por eso digo que este cuento, a pesar de que es corto, tiene un montón es como una síntesis perfecta de lo macabro, del horror cósmico, de lo gótico, condensado. Pero además yo acá tengo anotado algunas cosas para no olvidarme. Obviamente, aparte de lo que les dije, de los miedos existenciales, es una forma a través de un cuento, de poder conectarnos nosotros con los miedos nuestros, ancestrales, existenciales, que no los tenemos en la conciencia claros y que se despiertan ante determinadas situaciones. También toca el tema del determinismo, el peso de la herencia sanguínea. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a Charles tiene que ver con que parecería como que estuviera destinado a hacer lo que hace y a vivir lo que vive, determinado a lo que nos vamos a enterar al final de la historia, que ahora lo vamos a ver, que parecería como que no tuviera forma de escapar. Pero por otro lado, también es excelente porque nos hace pensar cómo o nos hace darnos cuenta cómo la mente, ante situaciones muy extremas, muy límites, como le pasa a él, se quiebra la mente. Hay un momento en que ya no puede asimilar todo lo que pasa, porque siempre la mente lógica intenta encontrar una explicación para sostener la cordura. Pero cuando los acontecimientos superan, cuando el shock es uno detrás de otro, y lo sobrenatural no tiene una explicación lógica, y encima es aberrante, se dimensiona lo pequeño que somos ante tamaño, monstruosidad, y algo que viene de los ancestros y que no podemos manejar, que ni siquiera conocemos el origen, la mente se quiebra. Sumado al hecho de que él era una persona que había quedado viuda hacía poco y que está en un lugar que no conoce, que es ajeno, que es extraño. Y además
otro aditamento de la historia que es muy interesante es que está escrito de una manera epistolar, porque Charles le escribe a un amigo y así nos enteramos de la historia, porque le escribe un par de cartas y le va contando lo que va descubriendo, los ruidos que escucha, lo que más le llama la atención a él y porque Calvin también escribe en su diario algunas cosas cuando lo veía desvanecerse a Charles, cosas raras que él veía, también las iba escribiendo. Entonces entre las cartas más el diario nos enteramos de la historia. Entonces, pero ellos escuchan ruidos que eran como de ratas, y bueno, van y compran veneno para ratas, pero ¿qué pasa? No encontraban los nidos, ni encontraban excrementos. Entonces primero decían, sí, es eso, no pasa nada, es una casa vieja, evidentemente hace mucho que no está habitada, necesita limpieza. Pero después se dieron cuenta, porque llaman al equipo de limpieza, y Cloris, que es la mujer que está a cargo de la limpieza, que hace muchísimos años que conoce a los antepasados de Charles, y conoce al primo que había fallecido recientemente, y también conoce al tío y a la hija que murieron en el sótano de la casa de una manera horrible, horripilante. Le empieza a contar cosas que son espeluznantes y que ellos no sabían. Entonces la mujer le dice, por ejemplo, sí, lo que escuchan son seres que no mueren y que habitan entre mundos. Entonces le dice que toda la zona que ahí habían desaparecido personas, que murieron de forma muy extraña, que nadie se acerca al pueblo que está cercano, que es Jerusalem Slot, porque nadie quiere entrar a ese lugar, porque ni siquiera se puede entrar por la energía, por lo putrefacto del ambiente, del olor. Y bueno, la cuestión es que tomando ese tipo de datos, él se empieza a dar cuenta de que sí, evidentemente hay algo muy extraño y se empieza a sentir mal. Pero bueno, también se suma el hecho de que Calvin había encontrado un hueco en la pared donde descubre un mapa, y el mapa tenía varios edificios, y en uno de los edificios había una leyenda abajo que decía el gusano que corrompe. Y ya le habían hablado algo de un gusano, que había algo extraño con un gusano, con la familia de Charles. Ellos pensaban que eran todas habladurías, pero se iban sumando los datos y ya no tenían tanta explicación. Entonces dijeron, bueno, vamos a ver de qué se trata. Cuando van al pueblo descubren que era horrible porque estaba deshabitado, como si se hubieran ido de la nada, pero además costaba respirar, muy putrefacto el ambiente. Al mismo tiempo no había nada, ni siquiera había pájaros en la zona, no había animales, no había vida. Entonces era sobrenatural lo que estaban percibiendo. Tal vez lo percibían por el olor y energéticamente, pero era sobrenatural, no era de este mundo, era algo muy extraño. La taberna estaba vacía, pero era muy lúgubre, y peor cuando entran a la iglesia. Cuando entran a la iglesia casi se desmayan, porque lo que descubren son unas pinturas horripilantes, descubren una cruz invertida, y sobre todo en el atril un libro que es de Vermis Mystery, que es el que hace alusión a Lovecraft, y que es horrible. O sea, es un libro de cuero con un olor espantoso. Y bueno, se van del lugar, vuelven a la mansión, y cuando vuelven a la mansión siguen los acontecimientos extraños, porque la mujer sigue viniendo, le sigue contando cosas, Charles se sigue sintiendo mal, le sigue escribiendo al amigo, pero ya cada vez le cuesta más, va perdiendo empieza a perder la cordura, a hilar las cosas. Y peor todavía, porque cuando un día van al sótano para descubrir a ver qué había pasado ahí, casi se mueren de la impresión, porque ellos escuchan que esos arañazos realmente no eran de ratas, sino que era como algo que quería salir de las paredes, y ven la semblanza horrible, con una mueca, los cuerpos como putrefactos, y sobre todo desesperados, del tío y de la hija que habían muerto en ese lugar, también de una manera horrible. Entonces ya no les quedaba dudas, ya sin dudas acá había algo que tenía que ver. Por eso les digo lo del determinismo de la herencia familiar, porque evidentemente por algo él tuvo que ir a ese lugar, y va atando cabos y descubre que verdaderamente acá hay una herencia familiar, hay algo muy extraño, porque además Calvin descubre un diario
del tío abuelo de Charles, donde cuenta más o menos cómo es que se originó toda esta historia. Que cómo es que ellos fundaron Chapelwaite, que el padre de ellos era un ser macabro, siniestro, que era una especie de, digamos, de líder religioso, pero incestuoso. Casi todos los habitantes tenían la misma cara de él. Bueno, una historia muy lúgubre y horripilante, y describe también el libro. Cuando describe el libro, que estaba escrito como con runas druídicas, y que tenía un olor horrible, y que al tacto era caliente, y que emanaba una energía poderosa, se terminan enloqueciendo todos. Entonces, de pronto, relata este señor, el tío de Charles, que de pronto desapareció toda la población de Jerusalem Slot, desaparecieron. Y bueno, con esos datos más o menos, él llega a la conclusión de que tendría que ir a la iglesia y destruir el libro y ya está. Porque aparentemente él es el último sobreviviente que queda, él cree que es el último, y entonces dice, bueno, destruyo el libro y ya está. Que de hecho va con Charles, va con Calvin, porque en realidad Calvin no lo quiere dejar solo. Pero cuando llegan a la iglesia, eso es lo tremendo, porque cuando llegan a la iglesia, y bueno, ya él estaba demacrado, estaba débil, ya la energía se le habían debilitado, parecía que había como un determinismo que lo impulsaba a ir en contra de lo que él quería. Por un lado él quería destruir el libro, y por otro lado había una fuerza que lo poseía. Entonces él siente una fuerza macabra que lo posee, que es para leerlo esto, porque realmente pone la piel de gallina, y todo este momento es más para leer que para contar, pero es horrible porque él siente la posesión por un lado, y empieza a decir palabras horripilantes que le salen sin que él las pueda pensar. Y en eso que dice por ejemplo que lo poseyó era como una invocación al gusano, en definitiva, como que él estaba determinado a terminar el ritual. ¿Para qué? Para que ese gusano, del cual su abuelo o tatarabuelo era el guardián, por fin emergiera de la tierra, que era el lugar donde estaba. Entonces dice que empieza a invocarlo como, le dice, allende, un ser allende del espacio, devorador de estrellas, segador del tiempo, y en un momento le pone el nombre, acá lo puse, acá está, la invocación al gusano, en un momento le dice, siervo de Yog-Sothoth. Y nosotros conocemos por las historias de Lovecraft que el dios, digamos, el monstruo ancestral cósmico de Lovecraft tiene un nombre parecido, que es Yog-Sothoth. Y acá nosotros vemos digamos que serían como parientes dentro del universo cósmico, estos dos seres, pero es una alusión directa a los mitos de Cthulhu. Acá está el homenaje real más profundo y más intenso, con el libro que se llama The Vermis Mystery, y con este Yog-Sothoth, que se parece mucho a Yog-Sothoth. No solamente eso, sino que además lo menciona como it, eso, le dice. Entonces, bueno, nosotros sabemos que It es un libro que se escribió en 1986, después de esta historia que estamos contando, del misterio de Salem Slot, y de esta historia que es precuela, pero en el universo, en el multiverso de King, los monstruos están relacionados. Hay un lugar primordial de donde se encuentran todos estos seres que tienen parentesco. Entonces este es un It, un eso, que está emparentado con el It que conocemos nosotros, porque vienen del mismo lugar, y por algo lo menciona de esa manera. Por eso les digo que esta historia es buenísima, tiene un montón de elementos que para los que somos fan, si leen a Lovecraft y leen a King, evidentemente van a encontrar acá unas alusiones espectaculares. Pero la cuestión de toda esta historia, que es lo más terrible de todo, es que acá, esto es lo más terrible de todo, él logra quemar el libro al final, porque a pesar de que el monstruo sale, que es como un anillo gigantesco de un gusano putrefacto, una carne horripilante, gigantesco, bueno, pero él logra quemar el libro. Entonces, bueno, dice, bueno, ya que yo soy el último sobreviviente, quemo el libro, termino con mi vida y listo, ya está, ya se cortó acá la maldición del pueblo, de Jerusalem Slot, del lugar en Chapelwaite, en Maine, donde él vive, y de los vecinos del lugar, y ya está.
Pero ¿qué pasa? Porque encima en esta aventura su amigo murió, porque él salió corriendo de la iglesia y lo dejó y el amigo murió. Cuando pasan los años y llegamos a la década del 70, nos encontramos con que viene a la casa alguien que se llama James Robert Bond, que acá se los mostré recién en este cuadro, James Robert Bond. ¿Y por qué les hice esto? Porque la historia se repite y finalmente lo que está determinado a hacer, según esta historia de Lovecraft, no hay forma de evitarlo. Entonces, como Charles no terminó con el ritual porque quemó el libro y se terminó eliminando él mismo, aparece el que supuestamente, sí, ahora él cree que es el último sobreviviente, que es James Robert Bond, que es un primo lejano, para venir a terminar la historia. O sea que cuando James llega, descubre las cartas, descubre los diarios, cree que como había quedado viudo y como el lugar era un lugar medio macabro, todo lo que él contó era fruto de la imaginación. Y ya habían pasado muchos años de esta historia. Entonces lo encuentran como, claro, esto era en 1850 y este muchacho aparece en 1970, entonces evidentemente lo toma como algo que le ocurrió a un pariente lejano que estaba loco y que estaba mal por que había quedado viudo. Pero ¿qué pasa? Entonces el determinismo sigue avanzando porque lo que estaba destinado a ser va a terminar siendo. Y como James empieza de la misma manera que empezó Charles, evidentemente va a terminar cumpliendo lo que al final estaba predestinado a hacer. Y para terminar, yo lo que les quería decir, que a mí me parece, también me hizo acordar, que es algo muy parecido a lo que pasa con Adán y Eva, que ellos comen del fruto prohibido, del cual no debían comer porque es como si hubiera unas verdades que el ser humano no está capacitado para entender. Entonces es mejor no conocer ciertas verdades. Sería el mensaje de esto. Ese es el determinismo del horror cósmico, justamente. Y que hay cosas que el ser humano le escapan y que no hay escapatoria. Pero hay un simbolismo que a mí me pareció muy, muy interesante, y es que también, como una metáfora o una alegoría, ellos no contaban a su familia lo que pasaba. De generación en generación fueron muriendo porque no hablaban del tema. Más que a través de diarios o de escritos, vivían muy solitarios. Y entonces es también una alegoría porque el gusano está enterrado bajo tierra y como las cosas no se cuentan, no se trabajan, empieza a pudrirse ese secreto, empieza a pudrirse hasta que en algún momento estalla y sale a la superficie. Entonces tiene una explicación alegórica, poética, metafísica y una explicación de determinismo cósmico que me parece muy interesante analizarlo desde diferentes aspectos. Así que es una historia que ya solamente por la ambientación vale la pena leer. Y leyéndolo todo en conjunto es una obra maestra. Espero que les haya gustado. Si Dios quiere nos vemos en la próxima. Gracias a todos los que se suscriben, a todos los que le dan like. Un beso enorme.